Bien, ahí estamos grabando y vamos a comenzar la clase del día jueves. Voy a empezar prácticamente de nuevo porque si no se pierde el hilo. Y estábamos hablando de continuidad de una función en un punto. Cuando uno analiza la continuidad en una función, siempre la analiza en un punto. Entonces, para que una función sea continua en un punto, se tienen que dar tres condiciones. Si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que la primera condición era que la función esté definida en el punto. La segunda condición era que exista límite con x tendiendo a ese punto de la función, y ese límite tenía que ser finito. O sea, debía existir y ser finito. Y la tercera condición es que la función en el punto, o sea, f de a, tenía que coincidir con el valor del límite, es decir, con L. Por lo tanto, eso se puede resumir en tres pequeños pasos y decir que, primero, existe f de a. La segunda es que el límite con f de x es igual a L, o sea que ese L existe y es finito. Cuando uno habla que es finito, es lo contrario a infinito, es decir, que es un límite que es un número. La tercera condición es que la función en el punto, o sea, f de a, tiene que coincidir con ese valor L. Si esas tres condiciones se cumplen simultáneamente, se dice que la función es continua en el punto. Pero ahora vamos a ampliar la definición y vamos a ver cuándo una función es continua en un intervalo. Y entonces esa definición es importante, y decir que se dice que una función es continua en un intervalo cerrado AB si y solo si es continua en cada punto que pertenece al intervalo. Entonces, esa definición la vamos a escribir en forma simbólica de esta manera. F de x es continua en el intervalo cerrado AB si y solo si f de x es continua para todo x que pertenece al intervalo cerrado AB. Es decir que yo tengo que una función es continua en un intervalo si en cada punto del intervalo verifica estas tres condiciones. Pero en la práctica, siempre el estudiante va a analizar la continuidad en un punto. Es decir, le van a dar la función y le van a dar el punto. Y el estudiante tendrá que ver si verifica esas tres condiciones. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué vamos a dar? ¿Qué pasa si una de estas tres condiciones no se cumple? Si una de esas tres condiciones no se cumple, se dice que la función es discontinua. Y eso es lo que vamos a ver ahora, las discontinuidades. Entonces, voy a trazar una línea acá y vamos a poner como título discontinuidades. Entonces, repitiendo, si una de las tres condiciones para que una función sea continua no se cumple, se dice que la función es discontinua en ese punto. Existen dos tipos de discontinuidad. Entonces, vamos a enumerar esos dos y tenemos A, discontinua evitable. Repito, discontinua evitable. Se pueden presentar dos casos. ¿Cuáles son los casos que se pueden presentar? Para que una función sea discontinua evitable, sí o sí tiene que haber límite finito. Entonces lo que puede pasar es que no se cumpla la primera condición o no se cumpla la tercera condición. Es decir, que para que sea función discontinua evitable debe existir límite, pero la función no está definida. O debe existir límite,
pero la función y el límite son distintos. Entonces nosotros acá vamos a sacar dos flechas y vamos a poner el A1 y el A2. Es decir que tenemos dos situaciones distintas para que la función nuestra sea discontinua evitable. En la primera, en ambas tiene que existir límite. Es decir que justamente el límite, la segunda condición se cumple siempre para los dos casos. Pero acá, ¿qué sucede? No existe f de a. Significa que no se cumple la primera condición. Y en este caso particular existe límite, pero ¿qué sucede? F de a es distinto al límite. Es decir, que no se estaría cumpliendo la tercera condición. Ahí tiene el estudiante los dos tipos de discontinuidad evitable. En ambos casos se tiene que dar que exista límite. Pero ¿qué puede pasar? Que no se cumpla la primera condición o no se cumpla la tercera condición. En ese caso se dice que la discontinuidad es evitable. Porque en la práctica a ustedes les van a pedir, diga si la función es continua o no, y en caso de no serla, o sea, si sea discontinua, qué tipo de discontinuidad es. Ya tienen que clasificar la discontinuidad. Por eso Massa está haciendo este cuadrito que tenemos acá. Y ahora vamos al caso B, y en el caso B, el estudiante tiene una discontinua esencial. También la podemos llamar, por ahí si al estudiante le resulta más cómodo el nombre, discontinua no evitable. Repito, el nombre correcto es discontinua esencial, pero no está mal decir discontinua no evitable, o sea, lo contrario al caso A. En la discontinuidad esencial, también el estudiante puede tener dos opciones, es decir que vamos a tener una B1 y una B2. Entonces, cuando yo estoy en presencia de la B1, no existe límite. No existe límite. Y entonces vamos a poner entre paréntesis límites laterales distintos. Es decir, que nosotros vimos en la clase pasada los límites laterales y habíamos visto que si esos límites laterales L1 y L2 eran distintos, se decía que la función no tenía límite en ese caso. Bueno, entonces acá no se está cumpliendo la segunda condición, es decir, que no tiene límite, por lo tanto, no va a ser continua. ¿Y qué puede suceder para que no tenga límite? Que los límites laterales sean distintos. Y en el otro caso, que exista límite, pero ese L se encuentra en el infinito. Es decir, que acá, para que sea continua, me están diciendo que el límite tenía que ser finito, y acá me están diciendo que el límite es infinito. ¿Cuándo va a ser infinito? Cuando mi función presente una asíntota vertical. Ya lo vimos a eso cuando dimos límites infinitos. Entonces, cuando presenta una asíntota vertical, yo tengo que mi límite es infinito. ¿Está? Bien. Entonces, voy a proceder a sacar fotos. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, si se trata de una discontinuidad evitable, ¿se puede salvar la discontinuidad en la práctica? ¿Quién habla? Lucrecia. Muy bien, Lucrecia, la pregunta es excelente. Justamente lleva como nombre evitable porque se puede evitar la discontinuidad. El problema es que ustedes no ven eso, o sea, no le piden, no le exigen en la práctica que salven la discontinuidad, pero la pregunta es excelente. O sea que cuando estamos en el caso A, que es una discontinua evitable, yo puedo salvar la discontinuidad. ¿Y cómo se salva? Se salva redefiniendo, o sea, redefinir la función de nuevo de manera tal de tapar el agujero, porque justamente el problema que tiene esta función en la discontinuidad evitable es que tienen un agujero en el punto. Existe límite, pero la función se puede dar que no esté definida o que esté en otro lado. Ahora voy a hacer los dibujos y el estudiante va a entender un poquito mejor cada una de estas opciones que yo tengo acá. Ahí ya mandé la foto al grupo y quiero que vean, así como Lucrecia, si tienen alguna otra pregunta y sigo. ¿No?
Profe, Bueno, entonces en la evitable, lo que no se cumple es la segunda, y en la esencial o no evitable, lo que no se cumple sería la primera. no, no, Nicolás, todo al revés. No, perdón. En la evitable, La que no se cumple en en la la... evitable se tiene que cumplir la segunda La se sí o cumple sí. la segunda, pero no en la primera o la tercera, eso. Exacto. Y en la esencial no se cumple la segunda. Muy bien, eso para Eso. resumir. Al Está revés. perfecto. ¿Quedó claro? Profe, pero en la Profe, le esencial sí se pregunto cumplen algo. la primera y la tercera, o pueden no cumplirse. ¿Cómo? En la esencial sí se cumplen la primera y la tercera siempre, o no Se puede, necesariamente. se puede cumplir, se puede cumplir la primera acá, en esta. En esta, no, porque justamente vos tenés se llama un salto. Ahora cuando yo haga los dibujos se van a dar cuenta, pero en un segundito. ¿Otra pregunta de esto, nada más? Sí, profe, Profe, le yo, consulto algo. Sí. Se me había tildado todo en la continuidad. La tercera condición dice que la función tiene que ser igual a... Al límite. Ah, A, bien, gracias. a L, a este L que está acá. Bien. Lo que voy a hacer ahora, estudiantes, es hacerle un gráfico, porque justamente con los gráficos el estudiante se ubica un poco mejor. Entonces yo voy a hacer 4 dibujos, uno para cada situación. Entonces voy a dividir la pizarra en 4 y voy a hacer un dibujo en cada sector. Por ejemplo, acá voy a dibujar la situación A1. ¿Qué pasaba en la situación A1? Yo tenía una función que la voy a dibujar con colorado. Por ejemplo, vengo, ahí tengo un agujero y sigo. Esta es mi función y igual a f de x. Entonces, ¿cuál es el problema que yo tengo acá? Vamos a indicar, este sería el valor de A, acá yo tengo el valor de A, y acá yo tengo el valor del límite. Pero f de A no existe. Es decir, que ahí está el problema. No existe f de A. Ustedes pueden apreciar que la función tiene un agujero en ese punto. Por lo tanto, estamos en presencia de la 1. Esto sería una discontinuidad evitable. La otra situación, o sea, la situación A2, que la vamos a hacer acá, es muy similar a la anterior. Pero no se cumplía la tercera condición. Entonces Massa va a dibujar una función que tenga estas características. Entonces, Massa dibuja otra función, otra vez con colorado, y hace así. Hace un agujero, continúa, pero la función la tenemos en otro lado. O sea que esta es mi función igual a f de x, y fíjense lo que pasa acá. Massa hace esto acá, acá tenemos, este sería mi valor de A, y acá yo tengo el valor de L, y acá arriba yo tengo el valor de f de A. O sea, ahí está el punto, ¿eh? A y f de A. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué descubre el estudiante ahí? El estudiante descubre que justamente f de A existe, pero es distinto al límite. Ustedes lo están viendo, miren, f de A está acá y el límite está ahí. Entonces no se cumple la tercera condición. Por eso también es discontinua evitable. Y ahora vamos a los casos de las discontinuas esenciales, donde yo tengo el B1. ¿Cómo sería el B1? Un gráfico de B1. Y bueno, un gráfico de B1, si el loco tiene ahí a mano la foto que Massa le mandó anteriormente, ve y dice de que los límites laterales son distintos. Quiere decir que mi función hace este movimiento, presenta un salto finito y sigue. Esta es mi función f de x. Y ahí el loco se da cuenta, el loco y la loca obviamente, que esto es A, acá el estudiante tiene L1 y acá tiene L2. Entonces fíjense, ¿qué sucede acá? Los límites laterales son distintos. Entonces el estudiante hace el siguiente análisis. Dice que el límite con x tendiendo al valor A por izquierda de f de x es igual a L1. Y el límite con x tendiendo al valor A
por derecha de f de x es igual a L2. Pero el estudiante se da cuenta, porque se ve en el dibujo, que L1 es distinto a L2, entonces escribe acá L1 es distinto a L2, entonces la conclusión es muy clara y contundente, no existe límite, porque había un teorema que decía que si la función tenía límite, ese tenía que ser único. Y acá tiene dos límites distintos, estamos en el horno, por lo tanto, y esto no se puede salvar. Esto sucede, ¿saben cuándo sucede generalmente? Cuando ustedes van a la práctica, cuando tienen funciones dadas por tramos. Es decir, que ustedes tienen una sola función dividida en varios tramos, entonces ahí sucede lo que se llama un salto finito. Acá este salto se puede medir, por eso se llama salto finito. Y ahora Massa va a hacer el último caso, que sería el B2. Entonces, el B2, y el B2 dice así. El estudiante tiene, otra vez dibujamos los ejes, y lo que va a dibujar más ahora es una asíntota vertical. Dibuja la asíntota vertical y va a dibujar una función cualquiera. Por ejemplo, esta. Dibujo una función que tiene esa característica. Esta es mi función igual a f de x, como siempre. Y fíjense lo que pasa en el punto A. En el punto A medida que el loco se acerca al valor A, la función se va al infinito. Es decir que la conclusión es muy contundente. Yo digo que el límite, cuando x tiende al valor A de f de x, resultó ser más o menos infinito. O sea que no es finito, por lo tanto, a esto se presenta que tiene un salto infinito. Esto es un salto finito y esto es un salto infinito. Estas dos que están acá abajo son las esenciales, o sea, discontinuidad esencial, y las que están en la parte superior son las discontinuidad evitable. ¿Quedó claro? Profe, para toda función con asíntota, ya sea vertical o horizontal, se dice que el límite con x tendiendo a A es infinito. Vertical nomás, Lucrecia. Vertical. Para vos calcular la asíntota horizontal, tenés que hacer x tendiendo a infinito. Acá estamos hablando que x tiende al valor A, ¿me entendés? Para cuando vos buscás una continuidad, no la buscás en el infinito, la buscás en un punto, o sea que el punto tiene que ser claro, A. Entonces, vas a tener una asíntota vertical nada más. Horizontal no. Podés tener horizontales, pero no para analizar la continuidad, Lucrecia. ¿Se entendió? Sí, profe, sí, gracias. Buenísimo. Bien, con esto termina el capítulo de límites. Pero nosotros vamos a ver, justamente después de esto, de que en algún momento lo vamos a utilizar, algunos teoremas que más adelante lo vamos a ver. Algunos se lo ven máximos y mínimos, otros se lo ven integrales, es decir, que en algún momento lo vamos a mencionar. Y entonces es bueno que el estudiante lo tenga ahí y lo vamos a hacer bien cortito y rápido. Entonces, vamos a poner como título teoremas para funciones continuas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos teoremas que vamos a enunciar, que son 3, solamente se cumplen cuando la función es continua. Repito, estos teoremas que vamos a enunciar, solamente enunciar, no lo vamos a demostrar, solamente se cumplen para funciones continuas. ¿Está? Entonces vamos a empezar por el primero. El primero recibe el nombre de teorema de Bolzano. Este fue un monstruo que, si bien ustedes pueden apreciar, el teorema es una pavada, como de obvio, pero en esa época, por allá por 1600, era una barbaridad, era un descubrimiento impresionante. Y entonces dice Bolzano lo siguiente, que si f de x es continua en el intervalo cerrado AB y
f de A por f de B es menor que 0, entonces existe un C que pertenece al intervalo abierto AB tal que f de C sea igual a 0. O sea que Bolzano dijo que si la función es continua y toma valores de distintos signos en los extremos del intervalo, va a existir una raíz de la función entre A y B. Con el dibujo, el estudiante va a poder entender un poquito mejor lo que Massa está diciendo. Yo tengo mi sistema de ejes cartesianos y voy a dibujar una función cualquiera, por ejemplo esta. Entonces ahora voy a dibujar el intervalo de trabajo. Acá tengo el valor, por ejemplo, de A, y acá tengo el valor de B, y ustedes pueden apreciar que f de A es negativo, miren, y f de B es positivo, o sea que el producto, por eso habla acá, siempre va a ser negativo, porque más por menos es menos. Entonces, fíjense que masa va a ser así, acá va a tener el valor de f de A, que en mi caso particular es negativo, y acá va a tener a f de B. Entonces, es muy, usted va a decir, pero eso es obvio y lógico, si una función pasa de negativo a positivo es porque en algún lugar se hizo 0 y ahí lo tienen al valor de C. Y eso fue lo que dijo Bolzano. Pero eso se da siempre y cuando mi función sea continua en el intervalo cerrado AB. Si no, no se puede dar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Pero entonces f de A o f de B, uno tiene que ser negativo sí o sí, ¿o no? Tienen que tener signo distinto, loco. Por eso, podría haber sido al revés. El dibujito podría haber sido al revés, ¿me entendés o no? Sí. Pero vos lo que tenés que tener cuidado, en cuenta, es que, y así se encontraban las raíces, porque antes no había fórmulas para calcular las raíces. Los tipos iban haciendo todo al tanteo, entonces ¿qué hacían? Iban calculando, A, B, lo iban achicando, 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 mientras le dé negativo y positivo, la raíz estaba en el medio. Dale, 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 seguían buscando hasta que encontraban la raíz de una función, porque ahí ustedes conocen la raíz de la recta igual a 0, la raíz de la parábola, que es una pavada porque aplica la fórmula, pero después se le terminó la ciencia. ¿Cómo hacemos para calcular, por ejemplo, la de un logaritmo o la de una exponencial? Entonces ahí aplicaban el teorema de Bolzano. ¿Está? Acuérdense, estudiantes, que yo no alcanzo a leer lo que escriben ustedes en el chat, porque por ahí algunos preguntan por el chat y yo no lo puedo leer y queda como que soy un desagradecido, un desubicado que no le quiero explicar. Si ustedes no reclaman la explicación por audio, yo no los puedo leer porque estoy muy lejos. ¿Está? Bien. Seguimos entonces con los teoremas. Entonces voy a dividir la pizarra, así, y vamos a dar otro teorema que se llama teorema del valor intermedio. Entonces, ponemos acá el título, teorema del valor intermedio. Esto no sé si está en las clases, en las notas de cátedra. O sea que Sí, sería profe, bueno. ¿Eh? Sí, están los teoremas en la nota de cátedra. Bien, Lucrecia, vieja no. Bueno, ¿qué dice el teorema del valor intermedio? El teorema del valor intermedio dice que si f de x es continua en el intervalo cerrado AB, y yo tomo un K que está comprendido entre f de A y f de B, entonces existe un C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que f de C sea igual a ese valor K. Entonces, para hacer el dibujito, presten atención. Hacemos el sistema de ejes, como siempre. Voy a dibujar una función cualquiera. Esta es mi función y igual a f de x. Tiene que ser continua. Acuérdense, el título es clave, el título ahí. Entonces tenemos A, tenemos B, y fíjense, esto sería, acá tenemos f de A, y acá tenemos f de B. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Presten atención. Yo elijo un K
que tiene que estar comprendido entre f de A y f de B. Elige cualquiera. Acá. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Viene, se encuentra con la función, ¿y a quién va a encontrar acá? Acá va a encontrar a un C, ¿ve? Que está comprendido entre A y B, tal que f de C, que es esto que está acá, coincide con el valor de K. Ahí lo tienen, ahí ponemos acá, f de C. Ahí está, entonces, el teorema del valor intermedio. ¿Sí? ¿Usted ahí puso que está en el intervalo abierto? Porque en la nota de cátedra dice, sea f de x una función continua en el intervalo cerrado AB. ¿Y acá está cerrado? Ah, no, sí, no, yo leí mal allá. Acá está abierto, loca. Claro, sí, ahí me di cuenta. Bien. Bien. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bien. Esa tiene sueño, ¿eh? ¿Sacó la foto, profe? ¿Cómo? ¿Sacó la foto? Sí, loco. Ok. Si no, la sargento Lucrecia ya me hubiese dicho algo. No te preocupes, vos. Ella está para cuidarlos a todos ustedes. Bueno, y ahora vamos al del apellido difícil, que está bueno para un nombre de una cerveza, está genial. Este se llama teorema de Weierstrass. Weyer. Ahí lo tienen al nombre. Por ahí se me piantó una E, por ahí se me piantó una S, nunca lo aprendí a escribir, pero el apellido del tipo es Weierstrass. ¿Está? Era un inglés, amigo, muy amigo de Isaac Newton, ya vamos a hablar de Isaac, y es un teorema que se divide en dos. Entonces vamos a poner dice así: si una función f de x es continua en un intervalo cerrado AB, esta función tiene un mínimo y un máximo dentro del intervalo. Y también dice que si una función es continua en un intervalo cerrado AB, esta función está acotada entre f de B y f de A. Entonces, ponemos primera parte. Y dice así: f de x es continua en el cerrado AB. Entonces, f de x tiene un mínimo y máximo en el intervalo abierto AB. La segunda parte del teorema dice que si f de x es continua en AB cerrado, en AB cerrado, entonces f de x está acotada. Entonces, f de x es mayor o igual que el mínimo y menor o igual que el máximo. Es decir, es que está acotada justamente entre el mínimo y el máximo. Y entonces, para hacer un dibujo de la situación, el estudiante, por ejemplo, hace una función cualquiera, por ejemplo, que tenga estas características. Ahí tienen mi función igual a f de x. Entonces ahora escribo mi
Acá tenemos A, B. ¿Dónde va a estar el mínimo? El mínimo va a estar acá. Acá está el mínimo y acá el estudiante tiene el máximo. Entonces fíjese que no solamente verifica la primera parte del teorema, que dice que siempre una función que sea continua en el intervalo cerrado a B va a tener un mínimo y un máximo, sino que la función va a estar acotada en ese intervalo entre ese mínimo y este máximo, porque acá el loco tiene B, acá tiene justamente el f del mínimo y acá tiene el f del máximo. Entonces la función está acotada, o sea, quiere decir que no hay ningún valor que supere al máximo, ningún valor que sea menor que el mínimo. Eso es lo que dijo este muchacho llamado Weierstrass. ¿Quedó claro, loco? Sí, profe. Bien, Sí, profe. buenísimo. Bueno. Y ahora terminamos, sí, con esto, el capítulo, la primer bolilla de cálculo, que obviamente no es de las mejores para arrancar, porque el límite es una cosa bastante complicada, pero la llevamos bastante bien, creo yo. O sea que nos llevó 2 clases y piquito terminar. Y ahora vamos a algo muy importante, que es derivada de una función. Bueno, esto es clave. No es sencillo tampoco, sobre todo los prácticos, hay que aprender un montón de fórmulas. Nosotros vamos a demostrar algunas fórmulas, entonces ya desde ya le digo que si tienen tiempo por ahí, busquen en el Google alguna, o en otro buscador que ustedes deseen, busquen una tabla de derivadas. Cuando más completa esté la tabla de derivadas, mejor es. Entonces ponen ustedes tabla de derivadas en un buscador y automáticamente le van a aparecer cientos de tablas de fórmulas, y entonces quédense la que más fórmulas tiene y la que más fácil de entender, porque también, como está escrita, también es bastante complejo, o sea que va a haber cientos de situaciones. Por ahí el estudiante me muestra algunas tablas y yo le digo, bueno, esta está buena, esta no, esta dejémosla, la desechamos, y entonces se queda con la mejorcita de la tabla derivada. Tiene que imprimirla, porque la mejor manera de aprenderla es la van a tener que aprender de memoria. De tanto usarla, obviamente se la va aprendiendo de memoria. Pero no es fácil aprenderla de memoria. Bueno, ¿cómo surge este tema de derivadas? Esto es una parte de la matemática que no existía hasta por ahí, hasta 1700, que no sabían ni que existía ese tipo de cosas. Pero había un muchacho llamado Isaac Newton, que era un físico inglés, presidente muchos años de la Royal Academy, o sea, de la Real Academia de Ciencias, que funcionaba en Inglaterra. Él era físico y su teoría de física no la podía completar porque le estaba faltando una matemática que hasta ese momento no existía. Entonces este tipo crea toda una matemática nueva que se llama el cálculo infinitesimal. Es decir, que aparece lo que nosotros denominamos como derivadas. Y obviamente hace uso del límite. Por eso la importancia de dar primero el límite. Pero lo que él no sabía, que en Alemania, no muy lejos de ahí, había otro muchacho que se llamaba Godofredo Leibniz, o sea, era Gottfried Leibniz, que también estaba estudiando lo mismo, con la única salvedad que Leibniz era matemático, entonces era mucho más riguroso con los símbolos y su teoría de la derivada. Quiere decir que, si bien ustedes buscan quién fue el creador de la derivada, y va a aparecer seguramente Isaac Newton, pero por 2 motivos. Primero, porque Leibniz se muere antes, y segundo, porque obviamente que Isaac Newton no solamente creó la derivada, sino estuvo en otros lugares, anduvo por todos lados, o sea, era un genio total para la época, y obviamente y sigue siéndolo, obviamente hoy no hay muchas personas que lo superen, que justamente por eso perdura él en la historia de la matemática, y Leibniz queda un poco rezagado. Pero en realidad Leibniz fue el que fue mucho más riguroso en la definición de la derivada. Hay un dibujito animado que está dando vuelta por ahí en YouTube,
donde se pelean Leibniz y Newton, está muy bueno como para verlo y para entretenerse un poquito, donde se pelean entre los dos quién fue el descubridor de la derivada. O sea que está muy bueno porque empiezan a hablarse, ¿no? Porque el delta X, porque el delta Y, y bueno, entonces está entretenido como para aquel que tiene tiempo y le gustan ese tipo de cosas, le gusta la historia de la matemática, puede encontrar un dibujo animado donde aparecen Leibniz y Newton peleándose por quién fue el descubridor de la derivada. Pero entonces, la historia es muy importante para que ustedes sepan de que desde hace mucho tiempo ya venimos usando este tipo de cosas y la derivada tiene muchísimas aplicaciones en la economía. Por eso la importancia de saber algo de la derivada. Entonces, lo que vamos a hacer para dar la definición de derivada, primero vamos a escribir como título derivada de la función. Y acá yo necesito que el estudiante sepa bien claro la diferencia, porque nosotros vamos a dar dos definiciones. Una es la derivada de la función y otra es la derivada de la función en un punto, que no es lo mismo. Y entonces, el estudiante tiene que saber y entender que la derivada de una función es otra función. Pero la derivada de una función en un punto es un número. Y nosotros vamos a ver, si nos alcanza el tiempo hoy, qué representa ese número y de dónde sale ese número. Pero primero vamos a empezar por la derivada de una función. Bien, vamos a suponer que el loco tiene una función continua, f de x. Entonces la vamos a dibujar. Massa siempre dibuja la función con colorado. Entonces dibujo mi función y igual a f de x. Y vamos a tomar un punto P cualquiera de los infinitos puntos que tiene nuestra curva. Voy a tomar uno y vamos a ponerle coordenadas x y f de x. Muy bien. Porque por ser continua la función, yo lo que voy a hacer es variar x. Y ahí viene un elemento muy importante de acá hasta que terminemos la materia, que es delta x. Delta es una letra griega mayúscula, que es un triangulito, y se llama delta. Porque delta, ustedes saben que los griegos, igual que nosotros, tienen minúscula y mayúscula. La delta es más o menos un símbolo así, la minúscula, y la delta mayúscula es así. En matemática, delta se usa para el incremento. Si el loco busca en el diccionario incremento, va a ver que dice aumento. Entonces, pero lo que yo quiero que entienda el estudiante, que cuando hablamos de incremento, no siempre es un incremento positivo. Puede suceder que el incremento sea negativo. Y eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan. En realidad, la palabra ideal sería variación de x. O sea, que en vez de llamar incremento de x, lo llamáramos variación de x. Pero no va a suceder eso, porque ya yo por lo menos tengo incorporado la palabra que para mí delta x es incremento de x. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, que ese incremento, a pesar de la palabra buscada en el diccionario, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, si yo tengo x y lo incremento, o sea, lo varío, voy a obtener otra posición, es decir, que este punto P va a pasar a otra posición Q, cuyas coordenadas son x más delta x, porque si yo tenía x y le agrego delta x, paso a la posición x más delta x. Y entonces acá, ¿a quién vamos a tener? Acá vamos a tener a f de x más delta x. Perfecto. Producto de que la función es continua, cuando el estudiante varía x, obviamente que también varía y aparece lo que llamamos delta y. Y ese delta y no es nada más ni nada menos que la función incrementada, o sea que f de x más delta x, así se llama, función incrementada, menos la función sin incrementar. Entonces, nosotros vamos a definir a la derivada de una función, y eso es lo que yo quiero que ustedes presten atención, se llama derivada de una función a un límite. Si este existe del cociente incremental delta y sobre delta x, cuando el incremento
de delta x tiende a 0. Repito, dada una función f de x, se llama derivada primera de la función y se escribe f' de x al resultado del límite, si existe, del cociente incremental delta i sobre delta x cuando el incremento de la variable independiente, o sea delta x, tiende a 0. Esa es la definición. Entonces, yo voy a poner acá, vamos a dividir la pizarra para que no se mezcle una definición, una cosa con la otra. Y yo tengo, si i es igual a f de x, entonces f' de x, así se llama, va a ser igual al límite con delta x tendiendo a 0 del cociente incremental delta i sobre delta x. Eso es la derivada de una función. Y repito porque eso es fundamental. Dada una función f de x continua, se llama derivada primera de la función y se escribe f' de x al límite, si este existe, del cociente incremental delta i sobre delta x cuando el incremento de la variable independiente, o sea delta x, tiende a 0. Por eso la palabra prima en italiano significa primera. Por eso es lo mismo decir derivada primera o de f' de x. O sea, f' estamos hablando de primera. Bien, lo que vamos a hacer ahora es justamente... ¿sí? Después de incremental, ¿qué iba en el concepto que dictó? Después de incremental. Se llama derivada primera de la función al límite, si existe, del cociente incremental delta i sobre delta x cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Ahora, ¿Santino Gracias. habla? Sí, sí, profe. Gracias. Ahora yo te voy a ir desglosando y vos después podés armar tu propia definición. Nosotros bueno. lo que voy a hacer yo acá es ir viendo cada una de estas cosas que participan acá. ¿Qué es delta i sobre delta x? Eso se llama cociente incremental. ¿Por qué se llama cociente incremental? Porque es el cociente entre los incrementos. Entonces, si ustedes le piden definir el cociente incremental, entonces se define así. Se llama cociente incremental al cociente entre el incremento de la función delta i y el incremento de la variable independiente delta x. Repito, se llama cociente incremental a la relación o al cociente entre el incremento de la función delta i y el incremento de la variable independiente delta x. Y lo que vamos a definir ahora, y esto es fundamental, es delta i. ¿Qué es delta i? Massa lo dijo, es el incremento de la función. Incremento de la función. Muy bien. ¿Y cómo se calcula? El incremento de la función delta i, lo vamos a poner acá, y lo tienen escrito ustedes en el dibujo, es la función incrementada f de x más delta x menos la función sin incrementar. Es decir, que esto que ustedes tienen acá es lo que nosotros denominamos incremento de la función. Entonces, podemos ir vinculando nuestras cosas. Esto que está acá no es nada más ni nada menos que eso que ustedes tienen ahí en el dibujo, para que el loco vaya asociando qué corresponden cada una de las cosas al dibujo. Entonces, fíjense ahora, yo tengo el cociente incremental, tengo el incremento de la función, y el loco puede escribir de otra manera esta derivada. Entonces dice el estudiante que f' de x no es nada más ni nada menos que un límite con delta x tendiendo a 0, ¿de quién? En vez de poner delta i, el loco escribe esto, f de x más delta x menos f de x todo sobre delta x. Y esto es lo que tiene que saber el estudiante como derivada de la función. O sea que esto que está acá es la derivada de la función. Si ese límite existe, le da la derivada
de la función. Repito entonces, ¿qué es la derivada de la función? Es un límite. ¿De quién? Del cociente incremental, delta i sobre delta x, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Esa es la derivada de la función. Bueno, ahí me mandaron una fórmula. Esa está muy, pero muy buena. Me gusta. Está buenísima eso. Esta es de... Lástima que es de franja morada, pero bueno. De cualquier manera, esta es de Facena, esta es de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, ahí donde yo me recibí. En uno de los títulos me recibí ahí, en esa facultad. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, la función tiene que ser continua para que... Sí, si no, no es derivable. Si no, no es derivable. Si ya es discontinua, chau, sonamos. O sea que nunca una función discontinua puede ser derivable. ¿Está? Sí, profe, gracias. La pregunta de Emiliano es buena porque si Massa dijo que la discontinuidad se analizaba en un punto, en ese caso se dice que no es derivable en ese punto. Puede ser derivable en los otros, pero en ese no. O sea, donde la función es discontinua, en ese punto la función no va a poder ser derivable. Es una condición suficiente como para decir que no es derivable. ¿Borro? Sí, profe, puedo borrar. Bien, gracias. Seguimos entonces. Y ahora, Massa, por eso es importante que se acuerden de ese dibujo, vamos a definir la derivada de la función en un punto. Y eso sí es mucho más interesante. Porque eso a ustedes les interesa, sobre todo en economía. Vamos a poner el título. Sería entonces derivada de una función en un punto. Perfecto. Entonces, yo les dije la diferencia que hay entre la derivada de una función y la derivada de la función en un punto. La derivada de una función es otra función y la derivada de la función en un punto es un número. Y nosotros vamos a ver ahora qué representa la derivada en la función en un punto. Para eso vamos a volver a hacer un pequeño dibujo similar a el anterior. Entonces vamos a dibujar una función cualquiera. Ahí la tenemos. Acá sí me voy a auxiliar seguramente con un elemento de dibujo. Voy a usar una regla para poder dibujar, para que me salga el dibujo más lindo. Esto es A y esto es f de A. O sea, lo que yo pretendo calcular es la derivada en el punto A. Y vamos a tomar otro punto, que lo voy a llamar punto Q. Este va a ser mi punto P. Y acá el punto Q, que puedo elegir cualquiera, tiene coordenadas X y tiene coordenadas f de X. Es decir, que yo puedo elegir cualquiera. Lo que yo voy a hacer es dibujar la recta secante que une los puntos P con Q. Es decir, que Massa va a unir P con Q con una recta secante. Miren, así. Ahí la tienen. Eso es una recta secante. Y justamente la vamos a llamar S de secante. Esa recta secante forma con el semieje positivo de las X, que lo vamos a dibujar acá, un ángulo que lo vamos a llamar ángulo beta. Muy bien. Si ustedes se acuerdan, acá, si yo trazo una paralela al eje de las X, esto era para mí delta X, si ustedes se acuerdan. Pero ahora es X menos A. O sea, esta distancia que hay acá es X menos A. Y fíjense lo que antes era delta Y,
Ahora vamos a hacer así para que no... Esto que está acá es f de x menos f de a. Lo que yo antes llamaba, lo pongo entre paréntesis, delta i. Y acá también lo pongo entre paréntesis. Porque no es ni delta x ni delta i. Pero yo quiero que ustedes trasladen este dibujo al que ya vimos para empezar a resolver y demostrar lo que queremos demostrar. Entonces, presten atención a lo que vamos a hacer. Yo voy a dividir la pizarra en dos, acá, para continuar mi demostración. Y habíamos visto nosotros que la derivada de la función f' de x, ¿a qué era igual? Al límite con delta x tendiendo a 0 del cociente incremental delta i sobre delta x. Entonces, pero como yo estoy buscando la derivada de la función en el punto A, o sea, en el punto P, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Para cuando delta x, y eso miren, esto les cuento y después se lo relato. ¿Cuándo? No es cuándo. Cuando delta x tiende a 0, entonces x tiende al valor a. Es decir, que para que delta x se haga 0, x debe tender al valor a. Eso es primero. Bueno, pero cuando x tiende al valor a, el gráfico se empieza a mover. Y entonces, eso es lo que tenemos que ir relatando. Cuando x tiende a, fíjense lo que pasa con el punto Q. El punto Q se empieza a trasladar y el punto Q, vamos a poner acá punto Q para que el loco se acuerde, el punto Q tiende al punto P. Es decir que este punto Q se empieza a mover por la curva, hasta llegar a P. La recta secante, y eso lo vamos a hacer en el dibujo, la recta S se empieza a mover también y se transforma en una recta tangente, que la vamos a llamar T. Y entonces la voy a dibujar con otro color. Entonces el estudiante, fíjense, miren cómo sería. Yo voy a intentar, yo estoy acá con la recta secante. La recta secante se empieza a mover, tac, 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 como la aguja de un reloj, sobre P, hasta llegar, miren, ahí, masa, y esto es importante que lo dibujen bien, es una recta tangente a la curva en el punto P. La vamos a llamar T. Y entonces, esa T forma un ángulo alfa con el semieje positivo de las X. Y es muy importante ese ángulo. Entonces, fíjense, relatamos de nuevo. Cuando X tiende al valor A, Q se empieza a mover y tiende a P. Al moverse Q, la recta secante se empieza a mover y se transforma en la recta tangente cuando llega a la tangente P. Y acá es importante que el ángulo beta se transforma en el ángulo alfa. Y ahora le pregunto a la clase, y lo vamos a escribir acá. Observe detenidamente el cociente de los incrementos. ¿Qué es delta i sobre delta x? Para que el estudiante me pueda responder correctamente, Massa le muestra que este beta que está acá es el mismo beta que está ahí. Entonces le pregunto de nuevo, ¿qué es el cociente entre delta i y delta x? La tangente de beta. La tangente trigonométrica de beta. Muy bien, son unos genios totales. Quiere decir entonces que si beta tiende a alfa, la tangente de beta se transforma en la tangente de alfa. Y ahí termina el análisis y decimos entonces, la primera derivada en el punto A es igual a la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Y eso es lo que dice justamente, y a esto lo vamos a tener que relatar. Pero antes de eso, lo dejamos ahí, después volvemos acá, vamos a dividir y decimos que la función en un punto, o sea que f' de A, acá, ¿a qué va a ser igual? También a un límite, pero no va a delta x tendiendo a 0, sino va x tendiendo al valor A. Y fíjense, en el dibujo, ¿quién es
delta I es f de x menos f de a. ¿Y a quién tenemos como delta x? Al valor de x menos a. Esto que está acá es justamente la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Entonces, recapitulando, cuando yo calculo el límite con delta x tendiendo a 0, es porque delta x tiende al valor a. Entonces, al tender x al valor a, el punto Q empieza a trasladarse hasta llegar al punto P. Por lo tanto, la recta secante también se mueve hasta llegar a la recta tangente. Y el ángulo beta que formaba la recta secante se transforma en el ángulo alfa. Por lo tanto, como dijeron ustedes, el cociente incremental de la tangente trigonométrica de beta, entonces la tangente trigonométrica de beta se transforma en la tangente trigonométrica de alfa en el límite, y esa es la derivada de la función en un punto. Entonces, y ahora esto presten atención, lo voy a repetir varias veces, pero esto es fundamental. La primera derivada de una función en un punto representa la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto con el semieje positivo de las x. Repito, la primera derivada de una función en un punto representa la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto con el semieje positivo de las x. Es decir, que este angulito alfa que estamos mencionando ahí. Repito, para aquel que copia, es la primera derivada de la función en un punto representa la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto con el semieje positivo de las x. Ahí entonces el estudiante descubre que la primera derivada de una función en un punto es un número. Entonces acá Massa describe que la derivada de una función es un número. Bien. Creo que... no, todavía falta bastante. Pensé que ya estábamos en hora. ¿Se entendió, loco? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. No tanto, profe, pero ¿Quién habló? Ariana. ¿Qué pasa, Ariana? ¿Qué parte no entendés? Yo necesito que vos entiendas, Ariana. Es como que me perdí, profe. O sea, lo entiendo, pero hasta ahí nomás. Y lo que pasa Cuando es te va que... explicando lo voy entendiendo. Ariana, ¿vos entendiste la primera parte? ¿Cuál primera parte? La parte de la función, la derivada de la función, que era el límite del cociente incremental cuando el incremento delta x tendía a 0. Ajá, sí. Bueno, si vos entendiste eso, esto es lo mismo, pero ahora ya no tenés un delta x, no tenés un x cualquiera, vos tenés un valor de a ya fijo. Entonces vos lo que haces es trasladar esa definición a esto que está acá. Porque no es la misma cosa. Por eso yo le decía que en el otro caso, el resultado de este límite que está acá, a mí me da una función. O sea, esto que está acá, este resultado, y esa es la diferencia que hay, esto me da a mí una función nueva, que es la derivada de la función. Pero esto me da un número. Y esa es la diferencia que yo necesito que ustedes entiendan. Porque la derivada de una función es otra función. Y la derivada de la función en un punto es un número. Y ese número representa una tangente trigonométrica. ¿Pero de quién? La tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto con el semieje positivo de las x. Yo sé que es difícil esto, lo van a tener que estudiar y analizar varias veces. Ese libro que les recomendé es muy didáctico, o sea, ustedes lo leen, lo tienen que entender, por eso es importante que traten de estudiarlo, de ahí todas las cosas que vimos. Seguramente más de uno ya lo habrá bajado a la computadora, y eso es lo mejor que podían haber hecho. No le pido que lo impriman porque es carísimo, pero sí que lo puedan ver en el PDF y se lee bastante bien. O sea que traten de aprovechar ese libro. ¿Está Ariana un poquito mejor? Sí. ¿Podría repetir el nombre del libro, por favor?
estaba en el grupo, sí, pero te lo doy. Se llama, aquel que lo quiera me lo pide, yo lo vuelvo a poner ahí. Se llama Manual del Análisis Matemático, parte 1, Celina Repeto, la autora. Repito, Manual del Análisis. Si quieres Sí. lo reenvío en el grupo. ¿Cómo? Si quieres lo reenvío en el grupo. Metele, López, dale. Pero le doy el nombre otra vez. Es Manual del Análisis Matemático, parte 1, y la autora es Celina Repeto. Grande, Irene, sos una genia total, buenísimo. Bueno, eso es lo que tiene esto, ¿ve? De la tecnología, que en un ratito podemos tener todo ahí a mano. Antes teníamos que ir a la biblioteca. Por ejemplo, este libro, ustedes eso también es otra cosa que no conocen. La Biblioteca Central de la UNE, no sé si alguna vez pudieron llegar a entrar a la UNE. Cuando uno ingresa a la UNE, a la izquierda hay un edificio imponente, impresionante. Bueno, esa es la biblioteca. La biblioteca es algo alucinante, extraordinario, porque tiene aire acondicionado, abre a las 7:30 de la mañana, cierra a las 8 de la noche, o sea que vos podés estudiar prácticamente más de 12 horas ahí adentro, donde tenés unas mesas espectaculares, tenés lugares, sectores donde nadie te molesta, tenés otros sectores donde podés hablar, tenés otro sector donde podés sacar los libros que vos quieras. Entonces, justamente este manual hay como 50 ejemplares. Es decir que el estudiante lo puede llevar a la casa y devolverlo cada semana, o puede estudiar ahí en la biblioteca. Y eso es, por ahí, hay cosas que el estudiante se pierde. Yo, por ejemplo, en mis horas libres me iba a la biblioteca y ahí lo ayudaba a los estudiantes. Enseguida me había sentado y venían y se acercaban los estudiantes y me decían: profe, tengo un ejercicio que no me sale, o este tema no lo entiendo, y yo aprovechaba y le explicaba ahí. La verdad que tenía bastante relación y bastante contacto con los estudiantes, y eso para mí era fundamental. Bueno, voy a borrar esto. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es, mediante el concepto de derivada, es ver cómo yo hago para demostrar las fórmulas de derivación. O sea, todas esas fórmulas que no sé quién fue el que subió la foto al grupo de la tabla de derivada, que estaba bastante buena y bastante completa. Todas esas fórmulas, los tipos se tomaron el trabajo de demostrarla. O sea, no es que apareció así de golpe la fórmula, sino los tipos la demostraron. ¿Y cómo la demostraron? Vamos a poner como título: derivada mediante la definición. Son 4 pasos que el estudiante tiene que realizar para encontrar la derivada de una función. Él tiene como dato la función, que desea saber su derivada. El primer paso que el estudiante tiene que realizar es realizar el incremento delta x, es decir, que aparece el famoso delta x. Entonces te queda que y más delta y es igual a f de x más delta x. El segundo paso es calcular justamente el delta y, que es el incremento de la función, y te queda f de x más delta x menos f de x. El tercer paso es calcular justamente el cociente incremental delta y sobre delta x. Es decir, que a mí me queda f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x. Y el último paso, que llamamos cuarto, sería justamente calcular el límite de delta y, con delta x tendiendo a 0, del cociente incremental delta y sobre delta x
y sería lo mismo que calcular el límite con delta x tendiendo a 0 de justamente eso, f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x. Y justamente eso no es nada más, si ese límite existe, el resultado de la derivada. O sea que esos 4 pasos que tenemos ahí, lo vamos a tener que realizar en cada derivada que nosotros vamos a demostrar. Es decir, que nosotros vamos a demostrar algunas de las derivadas más importantes, yo voy a demostrar las derivadas que normalmente le piden en los finales, para no perder tanto tiempo, porque las otras derivadas no se la piden y vamos a perder demasiado tiempo demostrando cosas que no se la van a pedir. Entonces, esto que tenemos acá, que lo voy a sacar foto, serían los 4 pasos que el estudiante va a tener que saber para poder justamente hacer la derivada de la función. Bueno, entonces, vamos a terminar la clase acá. Voy a dejar de grabar.